Capsular, generalmente hay branquio-plural. Troncular hay, de un lado, un compromiso del motor ocular común de un lado, que es el síndrome de Weber, y puede haber mono o hemiplegia o hemiparesia. Y la medular es que siempre va a haber del mismo lado. Lesión de este lado, va para acá. Lesión de este lado, va para acá. Lesión del otro lado, va para acá. Es ipsolateral. Sigamos. Es más o menos, esto es lo que yo siempre he dicho en clase y en otras veces, el famoso homúnculo de Penfield, que es la representación, el mapa motor de la corteza cerebral. O sea, la representación mapeada en la cual la cara y la lengua y la mano tienen más neuronas centrales que, por ejemplo, el ombligo, por allá del abdomen, que no tiene grandes masas musculares. Esto nosotros lo hemos hablado en la rotación, que esto explica por qué hay movimientos más finos en, por ejemplo, los ojos, la lengua y las manos, que por ejemplo en los muslos o las grandes masas musculares del abdomen, porque se requiere más movimiento fino en las manos, la lengua y los ojos que en esas grandes masas musculares, por la misma naturaleza racional del ser humano. Cuando un elefante no necesita ensartar una aguja. Dale. Entonces, estas son, grosso modo, las grandes maniobras de Mingazzini para los miembros inferiores. Más o menos esta. Pues si hubiese déficit motor, uno incluso le hace resistencia allí, como para que pele cobre. El que está bien, pues hace resistencia. Pero el que tenga déficit motor, pues sí va a tener problemas y ni siquiera lo va a levantar. De hecho, en las plejías no hay ni siquiera asomo de movimientos voluntarios, tónicos ni cinéticos. Más o menos, la tenemos así. La de Barré es lo contrario, ángulo recto. Uno le hace algo de resistencia para acá y nada. Puede que en las parecias, la persona mantiene el movimiento, pero no la fuerza muscular. Y la maniobra de Mingazzini con los miembros superiores, que es la famosa maniobra esta, en la cual uno hace resistencia al paciente para ver si tiene una buena fuerza muscular tónica. Sigamos. La parálisis facial, algo de esto nosotros siempre vemos, nos compete algo de esto, aunque es asunto de la rotación, especificarla. Pero les recuerdo que la parálisis facial se va a dividir en parálisis facial central, cuando la lesión es de los centrales, cuando internamente en el cerebro hay una lesión de los núcleos motores que le dan la inervación al nervio facial. Entonces, lo que nosotros en semiología, y quitémonos ahora mismo la neurofisiología, es cómo se caracteriza. Un dato grande. En las dos, parálisis facial central y parálisis facial periférica. Es tema de rotación, pero salgamos rápidamente de esto. En ambas va a haber, obviamente, desviación de la comisura labial hacia el lado sano. En ambas va a haber lagrimeo o epíforas. En ambas va a haber pérdida de los 2/3 gustativos anteriores de la lengua. En ambas va a haber algo de ptosis palpebral. Pero solo en la central hay conservación de las arrugas expresivas. Central. En la central hay conservación de los pliegues frontales, de la motilidad frontal. ¿Por qué? Porque, lo habíamos dicho en la rotación, porque los músculos frontales tienen doble decusación. El de aquí le da la inervación a este,
y también a este. Le da a ese y a este, y el de aquí le da a este. Y obviamente que a él mismo. O sea, habrá que entenderlo. De todas maneras, en semiología, ¿no? Y está claro. ¿A qué se debe? Si uno le pregunta a lanza suelta así a un estudiante, ¿a qué se debe en la parálisis facial central de conservación? Hay que contestar, por la doble inervación de los músculos frontales. Por cierto, que no son uno solo, sino que al izquierdo y el derecho, que la gente, pues, corriente cree que hay un solo músculo ahí que hace así. No, hay izquierdo y derecho. Entonces, se debe a que tiene doble decusación. De manera que cuando se lesiona uno de un lado, el otro le da la inervación. Cosa que debería ocurrir en el resto del cuerpo. Pero algo de eso pasa, como lo veremos. Como lo veremos, los haces estos capsulares que pasan, luego se decusan al tronco y van a la médula, el 85% de estas fibras se decusan. O sea, las células que salen de la corteza, luego a los núcleos basales, y luego se decusan en el bulbo, el 85% de las fibras motoras estas y sensoriales se decusan. Pero hay un 15% que no se decusa. Hay un 15% que saliendo del lado izquierdo, este 15%, baja por la médula del mismo lado. Y eso va a explicar que cuando hay grandes lesiones faciobrachiocrurales por síndrome piramidal capsular, por ejemplo, o completo, va a explicar por qué el paciente va a caminar después y se va a recuperar. Y vamos entonces a explicar ahorita en el síndrome extrapiramidal la tetosis, o marcha, y sobre todo la marcha, el balismo, el minimalismo, que no es más que el movimiento torpe del que tiene lesión piramidal. El balismo es una secuela que la persona recupera los movimientos, pero los movimientos torpes. De hecho camina lentos y torpes y se llama hemibalismo. Ya llegaremos allá. Pero por ahora les voy a anticipar que se debe a que el 15% de las fibras piramidales motoras, cinéticas, voluntarias y aún estáticas no se decusan, sino que baja del lado derecho, baja al lado izquierdo, del lado izquierdo baja del lado izquierdo. Bueno, sigamos pues. Entonces puede ser uno o bilateral. Conservación de los pliegues frontales, habíamos quedado que es la central. Los demás signos clínicos suelen ser iguales a la periférica. Habíamos quedado en eso. Entonces ya podemos nosotros distinguir hoy, que usted le ponga a un paciente ahí, seguramente va a ser el examen oral en la práctica, que le pongamos, bueno, ¿y cómo distingue una parálisis facial central de una periférica? Hoy usted debe saber que la periférica hay parálisis completa, mientras que la central hay conservación de los músculos frontales. ¿Por qué? Por la doble decusación de los músculos frontales. Listo. Hasta ahí, pindanga. Dale por aquí. La parálisis facial periférica a Freeman o de Bell. Hay hemiplegia facial, tiene una palabra. Aquí la palabra clave es completa. Ahí no hay más nada que hacer. No hay pliegues frontales. O sea, no hay conservación de la motilidad de los pliegues frontales. Siempre es unilateral. Siempre unilateral. Esta es una parálisis facial completa. ¿Ves tú qué? Mueve un lado, pero el otro lado no. ¿Por qué? Porque el nervio facial que ya le entra aquí a la parte esta de mi cara derecha, ya trae la doble decusación de afuera. Entonces, ¿dónde habrá parálisis facial completa? La famosa parálisis Afriguri o parálisis de Bell, que es la famosa que le da a la persona que llega acalorada y abre la nevera y se mete un balde de agua fría. Bueno, procedamos por delante. Son trastornos. Mire, esto nos compete.
Las afasias son trastornos del lenguaje que obedecen a lesiones de los centros cerebrales situados en el hemisferio izquierdo. Es en el hemisferio izquierdo donde están las áreas motoras de Broca y de Wernicke. ¿Por qué ahí? Porque ahí es donde están. Entonces, sí, no hay explicación. A mí me preguntarán, ¿por qué el corazón está en lo izquierdo? Ah, porque es que ahí está. El conducto linfático llega al confluente yugulosubclavio izquierdo, no llega al derecho. Afasia sensorial cortical de Wernicke es que falla la comprensión, pero el paciente es logorreico. ¿Qué quiere decir? Que habla solo incoherencias, habla, a diferencia de la motora que no habla nada. El paciente es logorreico. Hay ecolalias. El paciente contesta exactamente lo que tú le preguntas. ¿Cómo te llamas? Y él contesta, ¿cómo te llamas? Ecolalia se llama eso. Es clásico. Ecolalia. Lo vamos a ver en la clase ya con la rotación en más extensivo y más detalle. Pero que falla la comprensión es logorreico. Hay ecolalias y hay dislexias. O sea, la persona no puede leer. No puede leer. Se asocia a lesiones tumorales o vasculares de los lóbulos temporoparietales izquierdos. Ya, entonces, las lesiones van a ser hemorrágicas, tromboembólicas, tumorales, tromboembólicas o isquémicas. Van a ser traumáticas, pueden ser también sépticas, piógenas, la TBC, los abscesos cefálicos, cerebrales. Ahí sí ya vienen las enfermedades como tal, la esclerosis, los síndromes desmelinizantes, cualquier cosa, pero sobre todo los traumas también que lesionen los áreas temporoparietales izquierdas, que es donde se encuentra el área de Wernicke, área primera circunvolución temporal izquierda. Bueno, procedamos. Imposibilidad de hablar, repetir. Entonces, la de motora, mira, imposibilidad de hablar, repetir lo escuchado y de leer en voz alta, agramatismo, agrafia. La persona, como dijimos, no da, porque me dirán, pero uno puede resolver y uno escribe. No, es que no da para. Se llama déficit del lenguaje expresivo, cualesquiera que él sea, porque tú puedes decirle, hey, ¿quieres el almuerzo? Nada no da para decir así. O decir sí. Entonces, 2/3 posteriores la circunvolución frontal izquierda, que es el área de Broca, área 40 de Broca, área 40 de Brodmann, área de Broca. Entonces, la afasia total es una combinación de ambas afasias, pero esto solo se da cuando hay grandes lesiones cerebrales. Como les dice, la afasia total es premorte en casa. Dale, proceda. Bueno, entonces hay un respiro aquí, pero ya nos metemos en esto de una vez. Entonces, el síndrome piramidal es extenso por el mismo